Mi nombre es Andrés Benavides, estudiante de Ingeniería Civil de la Universidad Mariana. El día de hoy les traigo un pequeño tutorial en el cual vamos a hablar sobre la lógica matemática. Para hablar de la lógica matemática, primero debemos centrarnos en qué es una proposición. Decimos que una proposición es un enunciado en el cual podemos decir si es verdadero o es falso. Las oraciones interrogativas, exclamativas, no nos dan a entender un sentido de la oración, por eso le decimos que no es una proposición. Podemos dar unos pequeños ejemplos. Por ejemplo, tenemos que 1 más 4 es igual a 5. Esto es una proposición y la anotamos como verdadera. Podemos colocar otra proposición que sería: los edificios están en el aire. La proposición "los edificios están en el aire" sí es una proposición, pero la anotamos como falsa. Según las proposiciones se pueden derivar dos tipos de proposiciones: proposiciones atómicas y proposiciones moleculares. Las proposiciones atómicas son aquellas en las cuales no se puede dividir el enunciado. Por ejemplo, proposición atómica. Podríamos decir: la casa es grande. Pero si decimos: la casa no es grande, esto no es una proposición atómica, ya que de esta se puede derivar, porque si la casa no es grande, o sea, es pequeña, entonces la miramos así. La segunda forma de proposición es la proposición molecular. ¿Qué es una proposición molecular? Una proposición molecular es una proposición, obviamente, que no es atómica. ¿Qué quiere decir? Que esta proposición se la puede dividir en dos oraciones o más. Por ejemplo, tenemos la carretera no es larga. Esto lo podemos tomar como una proposición molecular. O podemos decir, otro ejemplo: construimos un puente o una carretera. Este "o" hace que esta oración se divida en dos oraciones más. Continuando con nuestro tutorial, seguiremos con la simbolización de las proposiciones. Para simbolizar una proposición, lo nombramos con letras minúsculas. Por ejemplo, decimos, repitamos el ejemplo: la casa es grande. A esta proposición la podemos darle una letra minúscula, por ejemplo P. Entonces P sería igual a la casa es grande. Para seguir haciendo la simbolización y todo, debemos primero conocer los diferentes conectores lógicos. Como tenemos el I, el O, tenemos la implicación,
la equivalencia, o también llamada doble implicación, y por último tenemos la negación. Teniendo ya esos conectores podemos seguir haciendo unos pequeños ejemplos. Podemos decir, otra cosa, dependiendo de cada de las proposiciones simples o atómicas que se encuentren, les podemos dar una letra diferente a cada una. Por ejemplo, podemos decir, construimos una carretera larga o construimos un puente. ¿Vale? Al hacerlo esto, podemos sacar que construimos una carretera larga, sería P, construimos un puente, le podríamos dar otra letra minúscula que sería Q. Y O, según la simbolización, sería así. Entonces, esto nos quedaría P o Q. De la misma manera, podemos tomar la misma oración, que sería construimos una carretera larga y un puente. Le cambiamos aquí a un I. Lógicamente aquí nos cambiaría un I y la proposición nos quedaría P y Q. ¿No? Tomemos el ejemplo de la casa es grande. Tenemos que la casa es grande, P. Si queremos decir la casa no es grande, entonces nos quedaría la casa no es grande. Esto a su vez, al decir no, aplicamos este tipo de aquí que es la negación. Entonces nos quedaría como no, pero siguiendo con el tema que estamos tratando, lógica matemática y la simbolización, tenemos que nos falta la implicación y la doble implicación. Bueno, vamos a hacer unos pequeños ejemplos para dar a conocer de qué se trata este tema. Primero utilizaríamos la implicación. Podríamos decir, un ejemplo, si el edificio es muy alto, construimos elevadores. ¿Vale? Aquí tenemos dos oraciones que las podemos denotar como el edificio es muy alto como P, construimos elevadores como Q. Entonces, tenemos este sí que nos llevaría a ser como la implicación en sí, y esta como que nos separa las oraciones, que quiere decir que hay dos oraciones. Entonces, diríamos que P implica Q, o sea, si el edificio es muy alto, construimos elevadores. Si nosotros en nuestro ejemplo de la doble implicación, tenemos que el edificio resistirá el temblor si y solo si tiene un sistema antisísmico. Bien, como podemos mirar aquí, también se nos separa la oración en dos pequeñas oraciones más. Por ejemplo, tenemos que el edificio resistirá el temblor, podremos llamarlo P, y tiene un sistema antisísmico, llamarlo Q. Una doble implicación nos quiere decir si es la una o es la otra. Entonces, tenemos esto, sí, solo sí, equivale a esto.
Tenemos que el edificio resistirá al temblor si solo si tiene un sistema antisísmico. Entonces nos quedaría P si solo si Q. Pero podemos darlo de viceversa. Podríamos decir que Q si solo si P. O sea, si tiene un sistema antisísmico, el edificio resistirá el temblor. Siguiendo con nuestro tutorial, seguimos con lo de la tabla de verdad, ¿no? La tabla de verdad de las proposiciones. Tenemos que una proposición tiene dos valores de verdad, que sería verdadero y falso, ¿no? Entonces, dos proposiciones tendrían cuatro valores de verdad. Y así sucesivamente. Entonces, si decimos n proposiciones, diríamos que tenemos un 2 por las dos valores de verdad elevado a la n de valores de verdad. ¿Vale? Tenemos entonces que podríamos tener dos proposiciones. Pongamos una que se llame P, la otra que se llame Q. Bueno, si dice, tenemos dos proposiciones, tenemos dos valores de verdad verdaderos y dos valores de verdad falsos. Entonces tendríamos que la primera sería verdadero, verdadero, falso, falso. Y si ya pasamos con la segunda, tendríamos los valores de verdad intercalados. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ya teniendo esos conceptos, podemos hacer las tablas de verdad de la disyunción y de la conjunción. Entonces seguimos haciendo, por ejemplo, ya teniendo eso, podemos decir una tabla de verdad para la conjunción, que sería P y Q. Entonces tenemos que P sería verdadero, verdadero, falso, falso. Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. Como tenemos una I se hace verdadera si las proposiciones son verdaderas. Entonces tendríamos verdadero, 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 verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, falso y falso, falso. ¿No? Seguiríamos con la tabla de la disyunción. Entonces, la tabla de la disyunción tendríamos que P o Q. Tendríamos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Cuando tenemos un no, solamente se hace verdadera si sus dos proposiciones son verdaderas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos la una o tenemos la otra. Entonces, verdadero, 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 falso y verdadero, verdadero, falso y verdadero, verdadero, y falso, falso, esto sería falso, ¿no? Ya siguiendo con estas tablas, bueno, siguiendo con esto, podríamos poner un pequeño ejemplo. Podríamos decir la conjunción de P y no Q, ¿no? Teniendo eso, podemos pasarnos a hacer una tabla. Tendríamos que P es P, Q y no Q. Tendríamos que P sería verdadero, verdadero, falso, falso. Tendríamos que Q sería verdadero, falso, verdadero, falso. Perdón, aquí sería no Q. Entonces, si tendríamos no Q, sería lo contrario de estas. Iniciaríamos con falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces, para sacar esta tablita que sería P y no Q, ya tenemos estas, entonces de aquí sacaríamos
la tabla de verdad, ¿no?, de la conjunción de P, no. Entonces, diríamos que verdadero y falso sería falso, verdadero y verdadero sería verdadero, falso y falso sería falso, y falso y verdadero sería falso. Entonces, esta sería la tabla de la conjunción de P y la negación de P. Siguiendo con nuestras proposiciones, ya cambiando de las atómicas a las moleculares, diríamos que en las proposiciones moleculares se puede caracterizar lo que son las tautologías, las contradicciones y la contingencia. ¿Qué quiere decir cada una de estas? ¿Qué quiere decir una tautología? Una tautología nos dice cuando su valor de verdad es verdadero, todas, no importa. Una contradicción es cuando al sacar la tabla, valor de verdad, la tabla serán todas falsas. Y de contingencia, que puede haber intercalado o puede haber unas falsas o unas verdaderas. Entonces esto puede haber falsas o verdaderas y falsas. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por ejemplo, hagamos uno de tautología. Cojamos este primero de tautología, que sería P o negación de P. Tenemos una sola proposición, entonces solamente serían nuestros valores de verdad serían verdadero y falso. Si decimos negación de P, sería falso y verdadero. Sabemos que un O solamente se hace falso cuando las dos proposiciones son falsas. Entonces tenemos que verdadero y falso es verdadero, falso y verdadero es verdadero. Entonces aquí tenemos lo que es una tautología, que sus valores de verdad sean verdaderos. Vamos a hacer un ejemplo de contradicción. Entonces, para un ejemplo de contradicción tendríamos que P y no. Tendríamos también una sola proposición, tendríamos verdadero y falso. Si tenemos la negación de P, sería falso y verdadero. Un I solamente se vuelve verdadero cuando sus dos proposiciones son verdaderas. Entonces, tenemos que es falso y falso. Este es nuestro valor de verdad, falso. Eso es una contradicción. Ahora sí, para hacer un ejemplo de contingencia, podríamos hacer un ejemplo ya antes mirado, que sería P y Q. Entonces aquí tenemos ya dos proposiciones, o sea, tendríamos verdadero, verdadero, falso y falso. Acá tendríamos intercalado verdadero, falso, verdadero. Aquí ya, entonces sabemos que un I solamente se hace verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. Entonces tenemos que verdadero, 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 verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso y falso y falso, falso. Entonces esta sería la tabla de verdad de una contingencia, ya que nos dice que pueden ser, que tienen que ser verdaderos y falsos. Entonces podemos mirar aquí esto. Bueno, compañeros, esto es mi pequeño tutorial de lógica matemática, en la cual miramos las clases de proposiciones, miramos proposiciones atómicas, moleculares y las tablas de verdad. Espero que les haya gustado el video y por favor difúndanlo, compártanlo, denle like, no sé, porque la nota influye en esto. Muchas gracias y que tengan un buen día.